Muy buenos días a todos, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de estar una vez reunidos para meditar y estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios también por estas palabras de ánimo que el pastor nos dio a cada uno de nosotros y que nos ayuda y prepara nuestros corazones para meditar en lo que está aconteciendo en nuestro mundo, pero también confiando, como Daniel en el capítulo 2, él dijo que Él quita reyes y Él pone reyes, y Él sabe, porque Dios es soberano, hermanos, Él es soberano en el mundo, y no ha actuado conforme a nuestra justicia, ni conforme a nuestras iniquidades, sino al contrario. Él ha sido misericordioso y espera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también, hermanos, la Biblia enseña que ellos darán cuenta al Señor. Todos ellos, aquellos que dicen tener ese poder que por Dios les fue dado, ellos darán cuenta al Señor, y a nosotros nos resta, por decirlo así, sin menospreciar esa parte, hermanos, nos queda orar por ellos, orar por la situación que está pasando, o el mundo en general, que es uno de los síntomas que el Señor viene también, y que eso nos debe de dar paz y tranquilidad, que todo nos debe de llevar a hacer algo más en nuestra vida y dejar de lado áreas en nuestro corazón que están siendo esa neblina que nos impide avanzar, nos impide ver estas realidades. Y creo que hemos sido edificados, hemos sido con estas palabras de aliento, pero también quisiera aportar en esta edificación, en este tema, que también nos lleve de llevar a reflexionar, y más en estos tiempos que estamos viviendo, debemos de analizar cómo cada uno de nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo. Qué tan siervos, y no porque estamos hablando de estar en un ministerio, sino qué tan siervos de Dios somos. Eso significa colocarnos bajo la voluntad del Señor, colocarnos bajo su señorío, pero sobre todo ser esos hijos de Dios verdadero. Y es por eso, hermanos, que meditando y reflexionando en estos últimos días y analizando esta porción nuevamente, quiero responder con ustedes una pregunta importante, que la intención del tema es hacernos reflexionar, es hacernos meditar en el tipo y estilo de cristianismo que todos estamos viviendo. Esto no es exclusivo nada más de ustedes, hermanos, y el que se para aquí al frente es la persona perfecta y que no se equivoca en su cristianismo. Al contrario, el que está aquí al frente es el primero que anhela y desea vivir un cristianismo que a Dios le agrada, y lejos de un cristianismo tibio, de un cristianismo alejado del Señor. Por eso queremos responder esta pregunta, y que en semanas pasadas o en días pasados empezamos a estudiar este tema, que no es exhaustivo. Hay muchas más porciones que nos hablan de lo mismo, pero especialmente el Señor Jesús en esta porción, así como en otras, el Señor nos habla de este tema. Y hoy queremos responder una pregunta, y la pregunta es esta: ¿cómo dejar de ser un cristiano religioso? ¿Cómo dejar de ser un cristiano religioso? ¿Qué nos diferencia a ti y a mí, querido hermano? Y si tal vez hoy no tuvimos la oportunidad, o la gran bendición, mejor dicho, de que haya algún invitado, o tal vez llegó en este último tiempo, pero ¿qué nos hace diferentes a las demás religiones? ¿Qué nos puede llevar a inclusive caer en un cristianismo religioso en nuestra vida? Y déjeme decirle que todos quizás hemos caído en esta vida o estilo de vida llamada cristianismo religioso. ¿Qué nos diferencia de los demás? ¿Qué nos diferencia de otras religiones, inclusive puedo decir de otras sectas que están enseñando mentiras y que lo predican como la verdad, y eso no es cierto? Pero ¿qué nos diferencia entonces de los demás? Y es momento de reflexionar y analizar sinceramente nuestro corazón, porque es la misma palabra de Dios que nos exhorta y alienta a alejarnos de ese cristianismo religioso que tal vez estamos viviendo o vivimos en el pasado y creímos que estábamos bien y creíamos que no teníamos ningún problema,
que todo estaba bien a mi alrededor cuando hay cosas profundas que necesitamos corregir para dejar a un lado ese cristianismo religioso en nuestra vida. Y es por eso que hoy quiero invitarte, así como un servidor al momento de estudiar este tema, a realmente estar conscientes y a autoevaluarnos cómo estamos viviendo nuestro cristianismo en estos últimos días, que yo creo que son los últimos días. Las señales ya están colocadas. Oiréis de guerras y de rumores de guerras, habrá pestes, pandemias, el amor de muchos se enfriará, ya está todo. Así que, primero, ¿qué les parece si hacemos un breve examen? Sé que es domingo, sé que ya es casi mediodía, pero vamos a hacer un examen, ¿les parece? Tal vez algunos mañana tienen exámenes, algunos alumnos que están aquí presentes, pero es un examen autorreflexivo, que no vamos a evaluar, ¿sale? No vamos a revisar, ni vamos mucho menos a checar, sino es algo que te voy a animar que tú lo hagas, porque es parte de la enseñanza y quiero retomar un poco de lo que vimos hace unas semanas y tocar un punto más sobre este tema, que repito, no es el único tema. Hay mucho que hablar sobre esto, pero especialmente quiero hablar en esta porción que me llamó la atención, cómo Jesús habló a los discípulos y a las personas que estaban en ese momento. Pero quiero hacerte este examen. Vamos a analizarnos. Medítalo. No es para codear al de al lado, no es para ver a nadie, sino es para que tú y yo reflexionemos cuando yo estaba haciendo también estos reactivos. Así que vamos a hacer este examen personal. Reflexiona, por favor, con toda sinceridad las siguientes afirmaciones, podemos decir, y examina tu corazón delante de Dios, ¿sale? Examínalo. Y estas surgen del tema que vamos a estudiar, precisamente. Primero, hago las cosas para ser visto o reconocido por otros. Que me vean, que me alaben, que sepan cuánto sé, que sepan lo que hago. Analízalo. Siguiente. Busco posiciones, títulos o reconocimiento dentro de la iglesia. Que me reconozcan, que tenga títulos, que tenga una posición en la iglesia. Otra. Me desanimo cuando nadie reconoce mi servicio. Cuando nadie ve lo que hago, cuando nadie me dice, oye, qué bien te salió esto. Cuando nadie me alaba, por decirlo así, o me desanimo cuando nadie reconoce mi servicio. Siguiente, no leo mi Biblia con regularidad, pero sí asisto a las reuniones de la iglesia. En la semana, siendo sinceros, no tocamos la Biblia, no leemos las Escrituras, pero estoy asistiendo a las reuniones. Ahora, ¿asistir a las reuniones es malo? ¿Hay algún problema con ello? No, no hay ningún problema. Pero estamos haciendo un examen autorreflexivo en nuestras vidas. Me congrego por rutina, presión o compromiso, más que realmente un deseo genuino de buscar a Dios y aprender de su palabra. Me reúno en una iglesia por rutina, presión, por compromiso, porque ya tengo que venir, si no, pues no me dejan salir en la semana, o necesito mi aliento emocional para en la semana echarle ganas al trabajo y ya por ahí del jueves ya me siento desanimado y regreso el domingo por mera rutina, presión o compromiso. Yo no estoy juzgando a nadie, no puedo ver sus corazones, eso solo lo ve el Señor, pero es algo que inclusive su servidor hacía en el pasado. Pienso que asistir a las reuniones es lo más importante de la vida cristiana. Es que las reuniones es lo más importante de la vida cristiana. Tal vez ese pensamiento llegó a nuestra vida. Siguiente reactivo. Número 7. En la iglesia muestro una actitud, pero en otras áreas de mi vida actúo de manera diferente. Aquí sí somos unos, hablamos de cierta manera, nos dirigimos a otros, pero allá afuera hablamos de otra manera, pensamos de diferente manera, juzgamos, criticamos, hablamos con groserías. Nuestras redes sociales dicen otra cosa, por eso tengo un dicho que dice caras no vemos, redes sociales lo sabemos, ¿no? Entonces, las redes sociales, ahí se ve lo que hay en la intimidad de nuestro corazón realmente, ¿no? Y no es que andemos buscando, ni cazando, ni tenemos el Instagram o Facebook o WhatsApp de todos, eso no, ese no es nuestro llamado. Pero aquí somos uno y en otras áreas pues somos totalmente diferentes, actuamos de manera diferentes. Suelo juzgar la espiritualidad de otros creyentes, suelo juzgar sus decisiones, suelo juzgar la manera en que habló, suelo juzgar la manera en que
Creo que por eso lo dijo por mí, y eso es juzgar las intenciones del corazón y la espiritualidad de otros creyentes. También me preocupa demasiado mi reputación o la opinión de que los demás tengan de mí, que piensen algo bien de mí o algo malo. Me preocupa demasiado y quiero tratar de demostrarles a todo mundo que yo no soy esa persona. O inclusive me congrego, pero no me involucro en la vida de la iglesia, desconozco lo que sucede, no participo en sus actividades, ni mucho menos procuro desarrollar amistades con otros cristianos, que es una bendición, por cierto, cada una de estas partes, pero no me interesa, ¿sí? No tengo en mi agenda ese tiempo para hacerlo y es totalmente respetable. Pero tal vez realizo mis responsabilidades en la iglesia por compromiso o como una carga o en lugar de hacerlo con gozo. Porque acá hay hermanos, todos los hermanos que están aquí activos en nuestra iglesia, hermanos, ellos no perciben ningún salario, todo lo hacen por amor a las almas. Pero puede ser que inclusive nosotros, los que estamos sirviéndoles, lo hagamos por carga, por compromiso, pues ya me comprometí, ya estoy aquí, ya firmé una carta de compromiso, pues lo hago, ¿no? O sea, hasta se me hace pesado. O tal vez inclusive juzgo las intenciones de otros o me enfoco en asuntos pequeños mientras descuido los asuntos más importantes y profundos. Asuntos pequeñitos que a lo mejor no es algo que es muy trascendente, como por ejemplo, ¿es correcto o no poner arbolito de Navidad? Por ejemplo. Pero en mi vida, mi matrimonio, mi carácter, mis hijos están totalmente alejados de lo que Dios dice en su palabra. ¿Es correcto no hacer conductas nada más externas que a la vez pues descuido asuntos más importantes y profundos en mi familia, en mi vida, en mi carácter? Que la realidad es algo que eso habla de lo que está sucediendo en nuestro corazón, o juzgar a las personas por su apariencia física y a veces ni los saludamos o nos da miedo saludarles. Estas afirmaciones o quizás intenciones nos puede llevar entonces a vivir, si has pensado la gran mayoría, bueno, ojalá que no, pero alguna que otra por ahí que hemos caído en esto, entonces déjame decirte que probablemente estamos cayendo en un cristianismo religioso, nominal, nada más. Que a la larga eso va contaminando nuestro corazón, va contaminando nuestra mente, va contaminando nuestra familia. Y creemos cada una de estas cosas que por hacerlas estamos haciendo las cosas bien y nos mostramos piadosos ante los demás, pero la realidad es que estamos viviendo un cristianismo religioso. Y hay más cosas que podríamos hablar de esto. Cosas, hermano, insisto, que solo tú y Dios saben lo que está pasando en tu corazón. Nadie vi aquí y le puse este reactivo porque sí. Yo no puedo hacer eso. Sino es lo que dice la palabra de Dios o lo que veo en la palabra de Dios y lo que yo hice en el pasado como un cristianismo religioso nada más. Y sobre todo, hermanos, cuando hablamos de un religioso, porque hay que aclarar esa parte, el religioso, nos referimos a una persona que practica un sistema de creencias, dogmas, normas morales o valores relacionados con lo divino. Sin embargo, en muchos casos esta práctica, el tener una vida religiosa, esta práctica no nace de una convicción profunda o personal, sino que se adopta a veces por herencia. Hay religiones o personas o sectarios que reciben esa creencia por herencia y hasta les cuesta trabajo cambiar a una convicción verdadera, real, profunda, como lo es lo que dicen las Escrituras. Les cuesta trabajo porque es que es mi herencia. ¿Cómo puedo negar esto que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos me inculcaron? A veces nada más es por compromiso social o simplemente por rutina, nada más. Esa es una persona religiosa. Persona que practica un sistema de creencias, dogmas, normas morales y valores relacionados y que muchas veces no se da cuenta de lo que está haciendo. Y miren, como cristianos corremos el riesgo de adoptar un estilo de vida marcado por la religiosidad. Con frecuencia escuchamos la frase, y tal vez la has escuchado, que dice: el cristianismo no es una religión, es una relación. Ahí está, sí se la sabe, qué bueno. El cristianismo no es una religión, sino es una relación.
y es correcto, es bíblico también. El cristiano verdadero es alguien que tiene una relación estrecha con su Creador, con el Creador, por medio de Cristo y la salvación que nos ha dado a través de Él. Sin embargo, si somos sinceros, en ciertos momentos de nuestra vida cristiana refleja más una rutina que una relación genuina y entregada a Dios, donde no hay cambios en nuestro carácter, donde no hay cambios en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Y esto puede llevarnos a vivir un cristianismo basado en nada más puras prácticas, rituales u obligaciones, más enfocado en aparentar que agradar a Dios con un corazón sincero y la búsqueda constante de un carácter conforme al de Cristo. Algunas razones por lo que tal vez un creyente pueda caer en este estilo de vida religioso es porque a veces es por culpa, nada más vengo a las reuniones o participo por culpa porque me siento mal o el remordimiento me gana. A veces también podemos llegar a la religiosidad porque perdemos el propósito que realmente Dios tiene para nuestras vidas y hacemos las cosas de manera mecánica. O también un deseo de aparentar ser alguien que no somos. La necesidad de agradar a otros también nos puede llevar esa vida religiosa. O inclusive evitar conflictos. Vivimos una vida religiosa para evitar conflictos en nuestra vida. O buscamos beneficios personales e incluso encubrir un pecado. La religiosidad también va ligada a veces con los pecados que hay en nuestro corazón, aparentando ser alguien que no somos. Es por eso que el Señor Jesús, en Mateo 15, del 1 al 9, no lo busquen, se los dijo a los escribas y fariseos que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Era una condición que ellos estaban viviendo, que ellos llevaban una ofrenda y no la podían dar inclusive a su familia porque ellos se justificaban diciendo es corbán, o sea, es para Dios, no te puedo ayudar papá, mamá, estoy parafraseando un poco esta porción, no te puedo ayudar papá, mamá, porque esto primero es Dios antes de darte esta ofrenda a ti, cuando pues también ellos necesitaban de esa ayuda. Y evitemos repetir esta actitud de los fariseos, quienes honraban a Dios solo de labios nada más, mientras su corazón estaba lejos de Él. Y es en el Sermón del Monte, que es donde está extraída esta enseñanza, donde Jesús enseñó a sus discípulos y a la multitud a dejar atrás la religiosidad dominante de su contexto social, representada por los fariseos y escribas. El Señor no buscaba simpatizantes ni adeptos, sino buscaba verdaderos discípulos del Señor, comprometidos con una vida de entrega sincera a Dios, no perfecta, por supuesto, alejados de las apariencias, la superficialidad y la vida meramente religiosa. Por eso, hermanos, este tema es importante, ya que Jesús llegó en un momento crítico, lo puedo decir así, socialmente y no se diga espiritualmente, y es por eso que en los capítulos 5 al 7 de Mateo, que es el llamado Sermón del Monte, ahí nos muestra Jesús cómo practicar y cómo vivir una vida que agrada a Dios. Y no solo mediante palabras o rituales, sino a través de la obediencia a sus enseñanzas. Jesús tomó el valor de confrontar un ambiente profundamente religioso, donde muchos vivían de apariencias, sin fruto ni una transformación real. Por ello exhortó a sus seguidores a abandonar esa vida vacía, hueca. Y de manera particular, en Mateo 6, del 1 al 18, el Señor presenta advertencias claras sobre los peligros de una religiosidad externa y revela principios esenciales para vivir con una entrega genuina de corazón, y que todo cristiano en algún momento se ha enfrentado a este momento, vamos a llamarlo así, de tensión, de crisis, donde hemos vivido como cristianos religiosos. Y esa es por eso la pregunta que comencé diciendo, ¿qué diferencia tenemos con un mormón, con un testigo de Jehová? Que respetamos esas creencias, pero ¿qué diferencia hay entre ellos y nosotros, hermanos? ¿Cuál es esa diferencia? Así que el Señor Jesús mostró en esta porción algo mucho más profundo. El Señor no se basó solo en el exterior, que claro, Jesús habló fuertemente a los religiosos de ese tiempo, que eran los escribas y fariseos. Habló fuertemente porque ellos aparentaban ser alguien. Pero al Señor le preocupa más el interior, lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Y por eso vamos a repasar o vamos a ver
estos principios para ir comenzando a sacar de nuestra vida ese cristianismo religioso, que no se trata de conductas. Aquí no hablaré yo de conductas, ni mucho menos de vestimenta, ni de peinados. Claro, hay que honrar nuestro cuerpo y el templo del Espíritu, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que está en tu corazón y lo que está en mi corazón, y que obviamente eso se va a reflejar en el exterior. Es natural. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que pensamos, de lo que creemos, se va a reflejar en nuestro exterior, tarde o temprano. Así que hay por lo menos 3 cosas en esta porción de Mateo 6, del 1 al 18, que nos enseña Jesús a cómo evitar o salir de ese cristianismo religioso. Y para eso, ¿qué les parece si hacemos una dinámica? ¿Se acuerdan de sus equipos de oración que los hermanos nos hicieron favor de organizarnos? Sé que algunos llegaron después, pero se pueden agregar a un grupo que está ahí cerca con ustedes. Y antes de que se me muevan, quiero explicar la dinámica. Vamos a leer detenidamente Mateo 6 del 1 al 18, ¿sale? Van a elegir a un integrante del equipo que realice la lectura en voz alta, Mateo 6 del 1 al 18, de manera clara y pausada. Y mientras los demás siguen la lectura en sus Biblias. Una vez, ya que hayan leído esa porción, van a pasar al siguiente punto. Van a descubrir qué prácticas u obras buenas Jesús menciona en ese pasaje. Se van a dar cuenta de que hay 4 cosas que Jesús menciona, son prácticas buenas u obras que menciona Jesús en ese pasaje. Pero miren, ya que las identifiquen, se van a dar cuenta que el Señor veía las motivaciones y van a descubrir cuáles eran las motivaciones por las que las personas realizaban esas prácticas u obras, ¿sale? Son 4 prácticas muy sencillas y que también Jesús les dice por qué el único que sí sabía las intenciones del corazón era Jesús. Y él sí podía decir por qué tal persona hacía las cosas. ¿Por qué él hacía esto? Porque él sabía las intenciones y los pensamientos y el corazón de lo que había. Porque él es Dios también. Y al final comenten, ¿por qué creen que un cristiano puede llegar a practicar su fe de manera religiosa o solo externa? ¿Qué les parece? ¿Sale? Adelante, vamos a tomarnos unos 15 minutos para este análisis, y hoy tocaremos un punto más, ¿sale? Y repasaremos el que vimos el miércoles pasado, por favor. Adelante. Ya se siente el calorcito, así que movámonos. Gracias, mi estimado. Sí, perdón.
Estamos haciendo esta exposición bíblica, leer esta porción, identificar las prácticas o buenas obras que Jesús menciona, solo es identificarlas, pero cuáles eran las motivaciones de esas personas, por qué lo hacían, y al final respondan a esa última pregunta. Comenten, por favor.
vamos concluyendo, vamos cerrando. Últimos 3 minutitos para ir cerrando. La última pregunta también es importante. Muy bien. Vamos a ir cerrando, concluyendo. Si gustan regresar, por favor, a sus lugares. Gracias, hermanos. Y cerremos nuestro tema, hermanos, con 2 principios sobre este tema. Y vean, hermanos, en esta porción que estamos estudiando, cómo el Señor Jesús fue algo mucho más profundo. Y créanme de verdad que este tema nos debe llevar a reflexionar a cada uno de nosotros. Los frutos de nuestra vida hablan, son visibles, pero aún así, cada uno de nosotros tiene diferentes contextos, situaciones, sino es algo que nosotros debemos reflexionar y debemos de analizar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo y a la luz de las Escrituras, que repito, no es la única porción que el Señor Jesús habla sobre este tema, tendríamos que estudiar y lo haremos sin duda alguna, todo el Sermón del Monte, porque ahí el Señor habla de un cristianismo práctico, lejos de una religiosidad, donde fue el contexto donde el Señor Jesús llegó a predicar y cómo la gente vivía esclavizada a esa religiosidad por medio de los fariseos y escribas, que ellos eran personas religiosas, tenían sus funciones en el pueblo judío, pero ellos imponían cargas, hacían que las personas se hicieran pequeñitas en su vida, pero ellos ni con un dedo querían mover. Dice esta forma que Jesús habló de los fariseos y escribas, demandaban cosas muy pesadas a sus oyentes, pero ellos no vivían de una manera íntegra, obediente al Señor. Por eso este tema es muy importante, hermanos, de empezar a dejar de ser tener un cristianismo religioso. Así que, ¿cómo dejar de ser entonces un cristiano religioso? Pues el mismo Señor nos enseña en este pasaje, aunque no es el único, para vivir un cristianismo auténtico, lejos de lo mecánico, lo rutinario o lo carente de propósito.
Y veamos entonces las instrucciones del Señor para dejar esa vida religiosa. Y el primer paso, que lo vimos la enseñanza pasada, el primer paso para dejar de vivir un cristianismo religioso es, número 1, guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres. Ese es el primer principio. Y explico un poco lo que vimos esa predicación. Esta frase encierra un principio, ahí están las porciones, no hay tiempo de leerlas, si gusta tomar nota de esas verdades que nos enseña que hay que guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres. Esa frase encierra un principio general para abandonar una vida meramente religiosa. También podríamos entenderla de esta manera. Cuando ustedes hagan una buena acción, por eso dice vuestra justicia, cuando ustedes hagan una buena acción, lo recto, lo honorable, cuídense de no anunciarlo ni hacerlo para llamar la atención. Lo repito. Esta frase o este principio de guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, que es el principio general de las demás acciones que Jesús, si ustedes se dieron cuenta, qué acciones hizo hincapié el Señor o qué prácticas comunes para los judíos, obviamente. Cuando ustedes hagan una buena acción, lo recto, lo honorable, cuídense de no anunciarlo ni hacerlo para llamar la atención. Este principio constituye la base de una vida apartada de la religiosidad. Cuando practicamos nuestra justicia delante de los hombres con el propósito de ser vistos, adoptamos un enfoque equivocado de todo lo que hacemos. En lugar de hacerlo para el Señor, comenzamos a hacerlo por la aprobación humana o para la aprobación humana. Sin embargo, esto trae una consecuencia clara. Si hacemos totalmente lo contrario, el Señor advierte que no recibiremos la recompensa que realmente vale la pena, que es la que proviene del Señor. Por eso dice el versículo 1, y esa vez nada más estudiamos el versículo 1. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y después de eso, el Señor especifica cuáles son esas justicias, esas obras, esas cosas buenas que la gente en ese momento, los religiosos, hacían, con otras motivaciones, claro. Y eran tres, como ustedes ya lo descubrieron. Una es el principio general: guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres. Si hacemos totalmente lo contrario, entonces no van a venir las recompensas del Señor. Y eso lo estudiaremos. Ahora, a diferencia de las recompensas humanas, que son pasajeras, insuficientes y nos llevan a depender constantemente de ellas, la recompensa divina es plena, duradera y verdaderamente significativa. Cuando no hacemos nuestras obras para agradar a los hombres, para aparentar a alguien, para sentirme bien, para calmar mi culpa, mi remordimiento, tal vez de una caída o de un pecado, hacemos cosas buenas, que a la larga es con malas motivaciones, que repito, nosotros no podemos juzgar las malas motivaciones de otros y decir, ese hermano o esta persona hizo esto porque algo anda mal en su vida. No podemos decir eso nosotros. Por eso el Señor nos manda a cuidarnos de los síntomas de un corazón religioso. Que hagamos las cosas para ser vistos por los hombres y no para Dios. En 4 áreas se dieron cuenta. El primer versículo es para ser vistos de ellos. Por eso dice el primer versículo: cuídense de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Para aparentar a alguien que no somos. Esa justicia delante de los hombres. Pero el versículo 2 también nos dice lo siguiente: para ser alabados por los hombres. ¿En qué práctica o en qué obra el Señor Jesús mencionó esto? Bueno, dice el versículo 2, cuando pues des limosna, que la palabra griega que se traduce aquí, limosna, no es el concepto que tenemos nosotros de una religión popular, inclusive, que es darle lo que nos sobra. No. La limosna significaban obras de caridad, obras buenas, hacer el bien a otros. Eso era lo que era una limosna. Y dice, cuando des limosna, una obra de caridad, eso es lo que significa esa palabra en griego,
no hagas tocar trompeta delante de ti. Era la manera donde las personas anunciaban algo y la gente volteaba a ver, pues que era una trompeta y se escuchaba en todos lados, o cuando venía un rey o cuando anunciaban a alguien, era la manera de anunciar y todos volteaban a ver. Probablemente estas personas, más bien no probablemente, como el Señor les dice, es que ellos hacían esto para ser alabados por los hombres. Y decían, sí estoy dando, sí estoy ayudando al pobre, véanme lo que estoy haciendo. Eso era un síntoma de un corazón religioso. Miren lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque ellos querían ese aplauso, ese alabanza, porque lo hacían con malas motivaciones. Por eso dice ahora el versículo 5, para ser vistos de los hombres. Por eso dice después, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, lugares estratégicos en tiempos bíblicos, en donde la gente observaba, veía. Las sinagogas era el lugar de reunión de los judíos, donde las personas los observaban y oraban en pie. Y no solo los fariseos escribas, sino quizás otras personas. Y la gente los veía y eran vistos por los hombres. Pero también mira el versículo 16, más adelante vemos otra acción, que era el ayuno, que era algo que lo vamos a explicar más adelante, pero algo muy característico del pueblo judío. Ellos dejaban a un lado el alimento para hacer ciertos ritos o buscar a Dios, según ellos, porque dice el 16, cuando ayunéis, no seáis austeros. Otra versión de la Biblia dice, cuando ayunéis, no pongáis cara triste. ¿Le ha pasado que por alguna razón usted tiene que ayunar? Hablando de esta parte, el ayuno que a veces nos piden para algunos análisis clínicos, para lo que sea. Y ya que vienen los análisis o nos toman nuestros análisis, ya viene un hambre, ¿no? Y hasta nos podemos debilitar. Bueno, hay quien se enoja, ¿no? Si no come. Hay quienes sí se molestan. Hay quienes que se les baja la pila, se les baja la glucosa, ¿no? Pero era un rito que ellos hacían y hasta se ponían pálidos. Y la gente que veía en ellos, mira, él está buscando a Dios. Mira todo lo pálido que está. Dice aquí, no seáis austeros, cara de tristes, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro como con dolor, angustia. Mira, él sí está buscando al Señor. Pero la gente lo hacía con malas motivaciones para mostrar a los hombres algo que no era lo que realmente estaban viviendo en su corazón. Solo eran puras apariencias. En estas 4 cosas, el hacer la justicia delante de los hombres, al momento de dar las limosnas, al momento de orar en pie, y el ayuno, que ellos lo tenían muy presente y sabían lo que hacían. Pero además de los fariseos, había personas que aparentaban tener esa espiritualidad mediante prácticas visibles, con el fin de que otros pensaran que estaban cerca de Dios. Acciones correctas, porque son cosas correctas, como hacer el bien, hacer obras de caridad, orar, o esas disciplinas personales para buscar primeramente al Señor, de leer la Biblia antes de tomar cualquier alimento. Hay quienes hacen eso y lo practican así, donde antes de leer su Biblia se paran temprano y oran, buscan su Biblia y después desayunan, ¿no? No hay ningún problema con eso. Aquí la Biblia no está diciendo que hay que dejar de probar ningún alimento primero para leer tu Biblia y orar. Si lo quieres hacer, adelante, pero eso ya es algo entre nosotros nada más. Hay quienes no aguantan, hay quienes primero desayunan y después leen su Biblia. Siempre y cuando no estén desayunando y leyendo su Biblia, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque nos podemos distraer. Pero son cosas que en sí son buenas, no son malas en sí. Pero lamentablemente fueron tristemente utilizadas por algunos religiosos para proyectar una imagen de cercanía con Dios. El problema no estaba en las prácticas en sí, sino en la intención detrás de ellas, ya que el Señor mismo dice cómo hacerlo con las correctas motivaciones. Se dieron cuenta que en cada uno de los puntos, que ese es el punto que vamos a estudiar después, cada uno de los puntos de la oración, del ayuno, de cuando hacemos una obra de caridad, el Señor Jesús dice, mas tú cuando des limosna, mas tú cuando ores,
Mas tú cuando ayunéis. Él no está descartando esas prácticas, al contrario, son buenas. El Señor nos dice inclusive cómo hacerlas y con qué propósito y objetivo. Pero muchos buscaban que los demás notaran su espiritualidad, cuando en realidad estaban lejos del verdadero propósito de esas acciones y del Dios que realmente desean servir. Ahora bien, hermanos, este es el equilibrio. ¿Existe algún problema en ser vistos, alabados o mostrar algo delante de los hombres? ¿Existe algún problema que tus hijos, papá, te vean orando, abriendo tu Biblia en tu recámara, hincado delante del Señor y estés orando por ellos y que ellos por accidente o por lo que sea abran la puerta y te vean orando? ¿Hay algún problema en eso? No, no hay ningún problema en eso. ¿Hay algún problema que en ese momento, cuando hay una circunstancia difícil en tu familia, como cabeza de familia, como hijo, como esposa, esposo, digan, vamos a orar, tenemos que orar en este momento por esta circunstancia? ¿Hay algún problema que hagamos eso o que nuestros hijos nos vean orando al Señor, nos vean estudiando la Biblia? ¿Hay algún problema que llevemos a los hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos, vamos a llevarle una despensa a un hermano necesitado? ¿Hay algún problema que la gente nos vea haciendo eso? Realmente no hay ningún problema, hermanos. Al contrario, tenemos que hacerlo. Y es de gran gozo ver que muchos de ustedes hacen estas labores ayudando a los hermanos de nuestra congregación, inclusive allá afuera, fuera de nuestra iglesia, donde al contrario tenemos que ser ejemplo. Y que no te dé pena, papá, hijo, que estás aquí presente, que alguien te vea orando. Pero no lo hagas para aparentar algo que no estamos haciendo. Que me vean que sí estoy orando, que me vean que sí estoy buscando a Dios, que me vean que sí hago algo, sí, que estoy haciendo el bien. Ahí ese es el problema. Ese es el problema de nuestro corazón, que hacemos cosas con malas intenciones. Y en sí mismo, hermanos, el ser vistos, ser alabados o mostrar algo delante de los hombres, en sí mismo no hay ningún problema, sino el problema está en la intención de nuestro corazón. No la acción externa como tal, sino en la motivación que nos impulsa a hacer esto, que es una triste realidad que podemos estar viviendo. Así que solo el Señor conoce verdaderamente las intenciones y motivaciones del corazón. Como el Señor Jesús en Marcos 9, que dice que Cristo conocía las intenciones y los pensamientos de ellos. O como el mismo Señor en 1 Tesalonicenses 2:4 dice que conoce las intenciones del corazón. Él sabe, hermanos, con qué estamos o cuál es el estado de nuestro corazón con que realizamos estas cosas. Y es el primer paso para evitar ser personas religiosas o cristianos religiosos, guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres. Por eso, hermanos, no nos corresponde juzgar las acciones o motivos de los demás. Porque finalmente el fruto de cada vida va a hablar por sí mismo. El fruto de tu vida, hermano, en función de qué tanto estemos buscando al Señor, de manera personal, también colectiva, pero sobre todo personal, ahí van a hablar tus frutos. Y ahí se mostrarán si realmente estamos viviendo un cristianismo religioso cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones e inclusive cuando vengan las bendiciones, cómo las recibimos, con qué actitud las tomamos o diciendo me lo merecía, ya se había tardado el Señor. Esas actitudes nos hablan de vivir un cristianismo religioso. Pero un punto más que también el Señor nos llama a tener cuidado y evitar ser cristianos religiosos es este: cuidarnos y alejarnos de la hipocresía. El siguiente punto, hermanos, para cuidar esa vida religiosa en nuestra vida es alejarnos de la hipocresía. La hipocresía es un estado del alma terrible. El aparentar ser alguien. ¿Sí se fijan cómo todo está conectado? Porque dice el versículo 2, después de hablar de las limosnas, acerca de la oración, o mejor dicho, las obras de caridad, la oración, acerca del ayuno, o sea, de buscar al Señor primeramente. Por eso dice el versículo 2, hablando de cuando tú pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas.
en la sinagoga, en las cuales, dice, y en las calles, perdón, para ser alabados por los hombres. Esa es la motivación por el cual hacían o daban obras de caridad, en las cuales, dice, o para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero dice el versículo 3, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que es lo que vamos a estudiar en el otro tema. Pero vean por qué el Señor, me da temor también caer en este tema, el ser hipócritas. Y qué interesante que el Señor la menciona 3 veces. En cada práctica les dice, no como los hipócritas. O por ejemplo, en el versículo 5 también, y cuando ores no seas como los hipócritas. O en el versículo 16 también les dice, cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas. Qué interesante que el Señor dice esta palabra. No es una palabra muy bonita. Yo obviamente no se la recomiendo que esté diciéndola como si fuera buenos días, ¿no? Es una palabra dura. Es una palabra que el mismo Señor, en otra porción, en Mateo inclusive, 23, 24, donde les dijo a los fariseos escribas, hipócritas. El Señor tenía esa autoridad, porque conocía, repito, de las intenciones de su corazón. Pero una de las cosas, hermanos, que nos libra de evitar o caer en un cristianismo religioso es cuidarnos de la hipocresía. Y la palabra hipócrita que aquí se traduce y que el Señor Jesús utilizó en este pasaje, proviene del griego que se traduce, la palabra es hupokrites, que se traduce como un actor bajo un personaje asumido. Un hipócrita en Grecia, inclusive después en Roma, eran personas que actuaban. Inclusive usted conoce el símbolo del teatro, que es una carita feliz, es una máscara, que sí, como la que está aquí, y una carita triste. Eso era el instrumento del hipócrita, perdón que suene así un poco rudo, pero así es, el actor. Se colocaba esa máscara, aparentaba ser alguien, actuaba de lo que tenía que actuar en los teatros griegos, romanos, se quitaba esa máscara y vivía su vida como lo que era, porque ya no estaba viviendo o actuando como ese actor. Por eso esta palabra significa actor bajo un personaje asumido, es decir, alguien que representaba un papel o simulaba una vida que no era real, que aparentaba ser alguien. Cuando una persona vive en un cristianismo meramente religioso, termina enfocándose únicamente en lo exterior. Pero lo más grave es que puede caer en una vida de hipocresía. O sea, un estilo de vida basado en las apariencias o en la simulación, la cual eso es pecado. Simular algo que no somos. En todas las áreas de nuestra vida, personal, matrimonial, eso es triste ver cómo algunos matrimonios tal vez tenían el concepto de su esposo y de su esposa y de repente se dan cuenta de algo y vivían en otra vida. Y es triste ver esa realidad. Cuando detectas y dices, ¿qué pasó? Lo mismo en los hijos. Cuando usted y yo tal vez creíamos que el hijo era así de esta manera y de repente pasa esto. Eso es vivir en hipocresía y en simulación. Es un estilo de vida basado en apariencias y simulación que es pecado. Una fe reducida a una religión externa, nada más en apariencias, inevitablemente se convierte en una vida que aparenta lo que no es. Y tarde o temprano, la máscara de la hipocresía caerá. Tarde o temprano. Sí estamos viviendo así, obviamente. Tarde o temprano caerá. Por eso, hermanos, la hipocresía consiste en proyectar una imagen falsa, en pretender ser algo que en realidad no somos. Y sin duda, detrás de ella opera nuestra carne. Opera esa vieja naturaleza de aparentar ser alguien que no somos realmente. Porque podemos aquí ser alguien, podemos aparentar ser alguien, pero allá afuera podemos ser otros. Y usted sabe bien, hermano, cómo se está conduciendo, cómo está relacionándose con los demás, de qué manera habla, cómo se justifica, cómo realiza su trabajo, cómo realiza tus estudios, joven que estás aquí, cómo está en su casa, cómo es en su casa realmente.
cómo es su intimidad inclusive, donde usted está solo nada más y nadie más, en su proceder como ciudadano, obviamente en nuestro proceder como cristianos. Cada uno de nosotros necesitamos entender, hermanos, que podemos caer en este estado que es triste y que trae consecuencias, pero el Señor nos anima a abandonar la hipocresía, este estado, que es triste y que tarde o temprano el Señor lo puede manifestar. Miren, busquemos algunas porciones. Con la ayuda del Señor abandonemos la hipocresía. Santiago, por favor, vamos para allá. Santiago 3. Vamos a leer del versículo 13. O mejor dicho, les ayuda a leer del versículo 13 y ustedes el 17, por favor. Dice así, Santiago 3. Se los leo. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni meditáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, las actitudes anteriores, esos pensamientos, ese conocimiento que tenemos. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ustedes el 17? Pero la sabiduría que es de lo alto, amable, ni hipocresía. O sea, si buscamos la sabiduría de lo alto, los conceptos de Dios, las verdades de Dios, alejando de nuestra mente y nuestro corazón los conceptos del mundo, de lo que hay allá afuera, cuando viene esa sabiduría, ¿qué va a pasar? Que es pura, es pacífica, es amable, es benigna esa sabiduría, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La misma palabra que el Señor Jesús usó es la misma, actuando a alguien que no somos. Miren también, por favor, 2 Timoteo 1:5. Vean lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su integridad como siervo de Dios, que no nada más es solo para él, sino también para nosotros. Vean cómo el pastor se hace, o Pablo, mejor dicho, le dice a este pastor algo que él era realmente. 2 Timoteo 1:5, por favor, ¿me pueden ayudar a leer? ¿Qué dice? Bueno, esperamos tantito. Vean lo que Pablo reconoce de este joven pastor, de este hermano. Miren, ¿qué dice? 2 Timoteo 1:5, por favor, ¿qué dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro. ¿Qué le reconoce Pablo a Timoteo en la primera parte del versículo? Trayendo a la memoria la fe que no fingida. Timoteo no estaba fingiendo, era realmente íntegro. Miren también, 1 Pedro 1, el Señor nos anima a abandonar la hipocresía para ser, mejor dicho, para dejar de ser cristianos religiosos. Nuestra nueva naturaleza, hermanos, ¿cómo es que el Señor nos transforma para abandonar la hipocresía en nuestras vidas? 1 Pedro 1, 22 y 23, por favor, agreguemos ese versículo. 1 Pedro 1, 22 y 23, todos juntos, ¿qué dice? Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habiendo, dice, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, que mediante el Espíritu, por el amor fraternal, no fingido. Es que, hermanos, la base para quitar la hipocresía de nuestra vida es el amor a otros. Es el amor a tus padres, joven.
es el amor a tu esposa. Si no estamos viviendo realmente como somos, no estamos amando a la otra persona y aparentamos ser alguien que no somos. Y es muy triste ver cuando a veces el Señor manifiesta esas cosas y decimos, pero ¿qué pasó si tú estabas viviendo de esta manera y ahora sucede esto? Y a veces pues, genera desánimo. Pero la realidad es que el amor a otros nos quita de esa hipocresía y no estar fingiendo. Mira, en Romanos 12:9, por favor, vamos para allá. El amor a otros nos lleva a abandonar la hipocresía. Claro, el amor al Señor, pero también el amor a otros. Romanos 12:9. Otra vez, acerca del amor, porque podemos estar amando con fingimiento. Eso es hipocresía, eso es simulación. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Otra vez, el amor sea sin fingimiento. Como cuando fingimos es que no hay amor por los demás. No hay amor, obviamente, al Señor, mucho menos, ¿no? Y estamos aparentándose a alguien que no somos. Lucas, por favor, Lucas 12. Uno y 2, por favor. Lucas 12, 1 y 2, agreguemos el 2. Muy bien, Lucas 12, 1 y 2. Leamos todos juntos, por favor. ¿Qué dicen? En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada haya encubierto que nada haya de descubrirse, ni oculto. Aquí el Señor, hablando de este grupo de personas, instruyendo a sus discípulos, les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. De eso pequeño que puede causar grandes problemas, la levadura pues, usada para los panes, para que se inflaran, era algo mínimo, con poquita levadura un pan se puede inflar, pero es lo mismo lo que sucede. Y le dice esta verdad, porque nada haya encubierto, que nada haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse. Qué triste que hay cosas en nuestra vida que se descubren, que a la larga vivíamos de simulación, pensábamos que no nos iba a pasar nada y se descubre una mentira. Esa simulación aparentando a alguien que no somos. Pero tarde o temprano, si no nos arrepentimos sinceramente, y es muy penoso cuando alguien nos descubre en una mentira. Y del pasado, de adolescente, me descubrieron una mentira. Y un poco de joven, en el bachillerato, por andar mintiendo, aparentando a alguien que no soy, y se descubrió. Y fue muy doloroso. Y da pena, inclusive. Y eso me llevó a creer que era un cristiano que no pasaba nada, ¿no? El abandonar la hipocresía, creía que nadie me iba a descubrir, ¿no? Esa simulación. Pero a la larga es difícil. Ese pecado, porque es un pecado, se arraiga en nuestro corazón y podemos estar viviendo en hipocresía. Y ahí están más porciones, hermanos, no hay tiempo de leerlas. Pero como en Mateo 23 no lo busque, esa es otra de las porciones donde el Señor les dice, qué palabras tan fuertes les dijo el Señor Jesús a los fariseos, escribas, personas religiosas. Le dijo en Mateo 23, 27, y 28, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos delante de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Dos pasos sencillos para vencer la hipocresía, hermanos. Primero, número 1, arrepentirnos sinceramente delante del Señor, si es que estamos realmente viviendo en simulación. Y lo otro, que es lo más práctico, es ser sinceros con aquellas personas que estoy viviendo en simulación.
Ese es el segundo paso. Decirles a esas personas que amamos, que están cerca de nosotros, decir, he vivido de esta manera, de manera incorrecta, traicioné su confianza, me puse a cuentas con el Señor y necesito abandonar la hipocresía. Dos pasos muy sencillos, pero que son necesarios si estamos viviendo en esta hipocresía. Y a la larga, hermanos, eso nos hace vivir, por lo tanto, en un estado religioso. En un estado que es triste. Pero déjame decirte que aún hay oportunidad todavía. Hay oportunidad, hermanos, para realmente arrepentirnos y abandonar ese estado de hipocresía. ¿No nos hemos cansado de vivir así, de esa manera? Simulando a alguien que no somos, o creyendo que somos los cristianos verdaderos cuando no es así. O lo peor es que no nos damos cuenta de nuestra condición. ¿Cómo es que estamos viviendo realmente allá afuera? Aquí todos vislumbramos y confiamos en ti, y cómo eres y cómo nos saludamos. Porque repito, nosotros no somos quien para juzgar los corazones. Pero por favor, abandonemos ese estado prontamente antes de que sea manifestado esa condición en nuestra vida y sea más doloroso y que destruya tu familia y que destruya tu matrimonio, que destruya nuestro matrimonio o destruya a sus hijos, hermano, por favor. Arrepintámonos sinceramente delante del Señor y abandonemos cualquier actitud de esa vida de hipocresía. Y mientras más tiempo pase será más difícil, que es el segundo paso. Sincérate delante de aquellos en que hemos vivido en simulación. Ármate de valor. Primero acerquémonos al Señor sinceramente y digamos, Señor, perdóname, y acercarte con esas personas y decir, estoy viviendo de esta manera. Es incorrecto lo que estoy haciendo, estoy viviendo en simulación. O lo más triste es que tal vez la gente sabe que estoy viviendo así y yo no estoy haciendo nada. Si realmente estamos viviendo así, hermanos, estamos viviendo en un cristianismo religioso. Porque el Señor fue claro. Estos dos principios, cuidarnos y alejarnos de la hipocresía y guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, con malas motivaciones obviamente, para ser vistos, para ser alabados, para mostrar a los hombres algo que no somos, nos llevan a un cristianismo religioso. Y este último paso es la parte práctica para abandonar esa vida religiosa. Pero lo tendremos que estudiar después, porque este paso es, ya vimos el corazón, lo que está dentro de mi corazón, que el Señor fue muy sabio, como le dijo, mira, cuídate de guardar la justicia delante de los hombres cuando des limonda, cuando ores, cuando ayunes. Inclusive habla ahí, no sé si se dieron cuenta, habla del perdón, inclusive. Si no estamos perdonando, estamos cayendo en un cristianismo religioso. Pero a la larga, estos rasgos de un corazón entregado a Dios nos van a enseñar cómo abandonar entonces esa religiosidad. Porque el mismo Señor nos dice qué hay que hacer cuando ayunemos, cuando hagamos... Bueno, ayunar me refiero a buscar al Señor en nuestra relación íntima con Él, en la manera en que estamos orando, en la manera en que estamos haciendo las buenas obras, inclusive cuando estamos perdonando a otros. Porque si se dieron cuenta, en la porción habló del versículo 14, dice, pero porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y vamos a explicar a qué se refiere eso. Pero esta parte, hermano, nos va a ayudar a hacer algo práctico en nuestra vida. Esos rasgos de un cristianismo que está lejos de esa religiosidad. Pero miren, la gran ventaja que lo vamos a estudiar también después, la gran ventaja de vivir lejos de esa religiosidad es que hay recompensas, muchas recompensas. Dice ahí, de otra manera no tener recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público, dice el versículo 6, versículo 4 y hasta el 18, dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Es que cuando vivimos una vida lejos de la religiosidad, hermanos, el Señor nos recompensa de una y muchas maneras, y creo que todos aquí somos testigos de esas bendiciones. Así que, hermanos, meditemos entonces cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Si queremos seguir aprendiendo de este tema, hermanos, sigamos estudiando entonces esta porción.
que necesitamos analizarla y seguir estudiando este último punto. Así que preguntémonos con honestidad para terminar. ¿Cuántos cristianos religiosos hay aquí? No me levante la mano, obviamente. ¿Cuántos cristianos religiosos estamos aquí? ¿Cuántos quieren vivir realmente un cristianismo así, en apariencias? Y donde tarde o temprano el Señor está siendo paciente con nosotros, está esperando a que nos arrepintamos. ¿O realmente desea ser un cristiano con una entrega genuina a Dios? Porque el cristianismo que no es religioso no es perfecto tampoco. No estamos hablando de alguien superhombre o alguien que no se equivoca, o supermujer, o superpapá, o supermamá, o superesposo, o superesposa, o superhijo. No, es alguien que está caminando en la integridad, que sabe a qué viene, que sabe por qué hace las cosas, que sabe con qué intenciones en su corazón lo hace. ¿Por qué seguir viviendo el cristianismo como una religión más, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué nos consideran como un religioso más? ¿Qué nos diferencia de otros entonces? ¿Y no nos hemos cansado de una fe basada en lo externo nada más? ¿No te has cansado de vivir solo en apariencias? Cuando el Señor conoce perfectamente quiénes somos realmente. Así que, hermanos, sigamos con la ayuda de Dios viviendo un cristianismo marcado por una entrega total al Señor. Haciendo esto, que vamos a seguir estudiando, dependiendo del Señor, porque hay recompensas. Hay recompensas. Y tenga mucho cuidado, que Satanás nos ha metido ideas equivocadas acerca del cristianismo y nos dice, no hagas esto, solo haz aquello, no te mortifiques, no pasa, ¿para qué te complicas la vida? ¿Para qué eso del cristianismo es muy aburrido? Y nos meten ideas equivocadas. Y eso es algo que es triste, pero nuestra carne y Satanás han ganado terreno. Así que hay buenas noticias, hermanos. Podemos vivir un cristianismo lejos de una religión. Sí se puede. Y en el siguiente tema vamos a ver algo práctico sobre cómo abandonar esa religiosidad. Hoy vimos dos cosas. Bueno, la otra ya la estudiamos, pero una es cuidémonos de hacer cosas para ser alabados. Y número 2, alejémonos de la hipocresía. Seamos autorreflexivos y analicemos si realmente estamos viviendo en simulación. Y tercero, practiquemos un corazón entregado a Dios, que son los rasgos que vamos a ver después. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros, pues en pie, por favor. Gracias por, a pesar del calor, hermanos, estar atentos y sigamos meditando en la palabra de Dios y en lo que hoy nos ha enseñado. Señor, hoy en esta tarde ya te doy gracias por la gran bendición que nos das de estar aquí reunidos una vez más. Gracias, Señor, porque hoy también se nos recordó que tú todo lo tienes bajo control, Señor, y nada se escapa de tus manos. Y una vez más, Señor, estamos aquí siendo sinceros delante de ti, en tal vez reconocer que estamos viviendo un cristianismo religioso, que estamos haciendo las cosas de manera mecánica, ordinaria, común, rutinaria, Señor, porque pensando que eso es el cristianismo verdadero, como solo pensar en congregarme, en solo hacer ciertas cosas, Señor, cuando nos has llamado a una entrega total a ti. Señor, tu palabra es la que obra en las mentes y en los corazones, y sabemos, Señor, que necesitamos ser reflexivos en esta semana, en estos días, al saber si, estando conscientes, Señor, si estamos viviendo en un cristianismo religioso o hemos caído en ese cristianismo religioso. Ayúdanos a realmente hacer las cosas, no para agradar a los hombres, Señor, sino para agradarte a ti. No para caerle bien a los demás, sino para agradarte a ti. Y ayúdanos también, Señor, danos la victoria si es que estamos cayendo en hipocresía, en alguien que no somos, simulando, Señor, cuando tristemente podemos darnos cuenta después que es demasiado tarde. Y tú manifiestas estas cosas, Señor, porque lo oculto tarde o temprano se revela. Porque en parte, Señor, no quieres que vivamos así. Si estamos conscientes de esto, Señor, ayúdanos a vivir un cristianismo genuino, real, sincero. El estar conscientes de por qué venimos aquí, por qué hacemos las cosas, por qué leo mi Biblia, por qué entrego mis diezmos y ofrendas, Señor, por qué sirvo a los demás. Y danos, Señor, de tu sabiduría para alejarnos de este estado triste, tibio, Señor, que nos ha afectado en el pasado
y hemos creído que estábamos bien cuando no es así. Que esto sea un reto en esta semana, estar conscientes nuevamente y danos de tu gracia, por favor, para abandonar este estado espiritual. Gracias, Señor, te damos. Bendícenos en esta tarde. Y en tu nombre, Señor, te pedimos que esta semana nos ayudes a vencer ese cristianismo religioso. Gracias por todo. Bendícenos. En el nombre precioso de Cristo pedimos todo esto. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Antes de dar el tiempo al pastor Enoch y a